Muy buenos días, amada familia, amigos, compañeros ministeriales, todas aquellas personas que cada día comparten con nosotros este pan diario. Soy la profeta Leonor Santamaría Pastor José Ramón y Santamaría. estamos aquí con el único fin y propósito de compartir contigo aquello que vino esta mañana a nuestra mente, para que nosotros en el transcurso del día pues lo meditemos, analicemos y podamos decir, wow, ¿en qué parte estoy yo? Y el tema se trata de cómo enfrentar ese enemigo interno que está en nuestras vidas, cómo lo enfrentas, si no lo reconocen no lo puedes enfrentar. Siempre tenemos que enfrentar algo que ya conocemos. Entonces, si tú conoces qué es lo que te trae complicaciones, qué es lo que tú conociéndolo y identificando ese enemigo interior, cómo es que tú no lo enfrentas. O sea, ese tema se lo dio esta mañana a mi esposo, el Padre Celestial, y me pareció bien interesante porque yo digo, wow, o sea que al Padre como que no se le escapa absolutamente nada. Si yo sé que si dejo el lápiz en el suelo, cualquiera que lo pise se puede caer. Entonces, ¿por qué lo dejo todos los días en el suelo? Y así muchísimas cosas que están en nuestro ser interior que conocemos, porque nos vamos a referir a las cosas que tú conoces, porque para qué hablarte de las cosas que tú no conoces, sino de las cosas que tú conoces que te han traído serios problemas en tu vida desde que naciste y sin embargo las sigues haciendo, sabiendo lo que eso va a ocasionar. Entonces mi esposo va a leer una lista que vino a nuestra mente tremendamente y nos va a mostrar a través de la palabra cómo es posible que nosotros no enfrentemos los enemigos internos que tenemos en nuestro corazón que hacen tanto daño y que paralizan la armonía, cierran la dimensión del Padre Celestial y pues simplemente vivimos un momento que no tenemos ni por qué vivirlo, porque se repite todos los días y 20 veces al día. Sí, es que el Padre manda esta palabra que, bueno, todos la conocemos, ¿no? La lucha entre la carne y el espíritu. Todo el mundo busca echarle la culpa a los demás por su desaveniencia, por su molestia y todo, pero no miran a su interior cuáles son aquellos enemigos también que tiene y que le molesta a los demás. Todos tenemos cosas internas que son nuestros enemigos, precisamente que nos traen problemas en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en el andar diario con la gente. Entonces, y siempre estamos culpabilizando a otras personas. Entonces, este es un mes del arrepentimiento, hasta Yom Teruah, que es el 18 de septiembre, en cual tenemos que meditar y es el momento más propicio que tenemos de meditar sobre cuáles son aquellas cosas internas que me dominan a mí. Yo voy a leer el pasaje que todos lo conocemos, pero tú sabes que todas estas cápsulas de mi pan son reflexiones que el Padre pone para recordarnos. Aquí no hay teología, no hay revelaciones nuevas, profecías, ni nada de esas cuestiones. Nosotros simplemente recordamos diariamente el pancito que nos tenemos que comer, ¿verdad? Exacto, porque entonces, si se recordáramos toda nuestra vida, déjame decirte que nos volveríamos medio locos, porque no podemos recordar toda la vida, simplemente los incidentes a diario que por toda la vida se han hecho. Son dos cosas muy diferentes. Es como el niño cuando tú lo corriges, cuando tú eras niño, cuando nuestros hijos estaban pequeños, se le enseñaba un estilo de vida, pero bajo conversación, como decía mi esposo ahora, bajo conversación, ven acá, tú no puedes hacer esto por esto, esto y esto, porque esa es otra cosa. Hay gente que corrige, pero no dice la causa, por qué corrige, sino simplemente tienes que hacer esto y punto. No, hay que ir a la razón, ¿por qué haces esto? O sea, llevar a la persona que entienda por qué haces esto y las consecuencias que trae de hacerlo. Entonces, cuando ya las dos cosas básicas se han dicho, o sea, por qué lo hace y cuáles son las consecuencias que pueden traer, y la persona o el niño sigue repitiéndolo, hay un problema aquí, un problema psíquico. Hay un problema de obstinación, hay un problema de rebeldía, hay un problema, hago lo que me da la gana y punto, no me importa lo que tú pienses, lo que tú creas, me resbala. Y eso trae desgracia a la vida de ese ser tarde o temprano.
porque fíjate que está en el tiempo que estamos viviendo, tiempo donde necesitamos la compañía de la familia. ¿Cuántas familias, cuántos hombres, cuántas mujeres mayores están abandonados por sus propios hijos? Y nosotros decimos, qué hijos tan malos, pero cuando tú le haces una encuesta a un hijo, ¿sabes lo que te dice? No, es que sí, con esa persona es imposible, es mi papá, es mi mamá, pero olvídate, es mi abuela, pero olvídate, no quiero nada con ellas porque son personas que no han generado cambios. Entonces el cambio es absolutamente indispensable, pero el cambio se hace primero aquí con razonamiento para luego hacerlo literalmente. Exactamente. Es que precisamente estamos en una temporada de cambios obligatorios, porque a veces uno quiere cambiar y puede escoger si cambia o no cambia. Hay una escogencia, pero en esta temporada no hay escogencia. Tenemos que cambiar, porque tenemos que ajustarnos a esta nueva realidad, como dicen los noticieros, a esta nueva normalidad. Y en realidad así es. Esto ya no va a regresar a como se desarrollaban las cosas anteriormente. Y nosotros también tenemos que ajustarnos y cambiar nuestra manera de pensar. Porque todo el problema está en la mente, ¿me entiendes? En esta parte almática, en la mente. Entonces, vamos a leer unos versículos aquí de la Biblia que los conocemos todos, pero para que vea que es el Señor el que habla, ¿no? Dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 en adelante, ¿no? Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Ahí está la lucha entre la carne y el espíritu, que tenemos que alinear nuestra mente con lo que ya ha sido revelado en el espíritu, para que cese esa lucha entre la carne y el espíritu, ¿no? Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, hechicerías. En fin, cada una, cuando esto lo estamos diciendo a la carrera, tú coges el libro después, la Biblia, analiza, coge cada uno de esas obras de la carne y analiza cuál es la que te está dominando. Si es la ira, si es la contienda, si es la envidia, si es, en fin, cualquiera de esas. Los homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a todas estas. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que aquí nos dice que tenemos que cambiar esto por los frutos del Espíritu. Y eso tú lo conoces, que dice más... Dice, envidia, borracheras, cosas contra las cuales amonesto, como yo os las he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. El reino de los cielos, hablando de lo que tenemos aquí, el vivir con esa vestidura de un ciudadano del reino de los cielos, disfrutando de todas las ventajas que nos da como hijo, etcétera, etcétera. Bueno, eso lo tendríamos. Entonces, más los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, ¿no? Entonces tenemos que analizarlo. Lo importante de esta cápsula, mis hermanos, es que conversatorio. Sí, es que nos analicemos. Nos analicemos, porque todos nos creemos perfectos. Nosotros, como dice la palabra, no mires la paja en el ojo ajeno, sino mira la viga que está en el tuyo. Entonces, nosotros todos nos queremos corregir a los demás, pero creemos que nosotros somos perfectos, somos la víctima siempre, y siempre estamos echando la culpa a los demás. Entonces, ahora, con relación a eso que tú estás diciendo, que es bien importante, es decir, cuando se debata algo entre tu esposo, tu esposa, tu familia, tus hijos, contigo mismo, tú tienes que entender para ver si eres la víctima, o si eres la victimaria, o si eres el victimario. O sea, ¿por qué? Porque una discusión o algo que se dice, o algo que te molesta, o algo que molesta a la otra persona o a las demás personas, tienen que tener una razón de ser. Por ejemplo, que no sé qué ejemplo usar, pero vamos a poner un ejemplo. Si tú todos los días tiras la comida, en lugar de tirarla en el cajón de la basura, la tiras en el lavaplato, para poner un ejemplo. Y el lavaplato, cada 3 semanas tienes que buscar un plomero para destaparlo, porque a tu esposo, a tu esposa o a tu hijo se le ocurrió que la comida no la iba a tirar en el saco de la basura, sino en el lavaplato. Entonces, si ya sabes que si sigues tirando la comida en el lavaplatos, entonces el lavaplatos se va a tapar, y cada 15 días hay que buscar un plomero, pagarle un dinero y destaparlo.
Entonces, cuando la persona te reclama y se forma un lío y hay una desaveniencia porque estás tirando la ropa, estás tirando la comida en el lavaplato, entonces no es que la persona se sienta víctima, para que no te confunda, es que la persona está reclamando un derecho legal con evidencia. El lavaplatos se tapa y hay que traer un plomero y gastar un dinero porque a ti no te da la gana de echarlo en el cajón de la basura, sino en el lavaplato. Entonces, y así como eso te podía nombrar 50 ejemplos. Entonces, cuando la persona se molesta y hay una guerra y hay una pelea y hay una división, que es exactamente el ambiente que el enemigo de nuestra alma quiere que se arme. ¿Por qué? Porque eso cierra la bendición, eso trae contienda, eso crea un ambiente satánico donde le damos oportunidad a los pensamientos negativos a que se activen. Entonces, analiza cuando te reclaman algo si verdaderamente hay un fundamento que ya te han explicado por qué no se debe hacer o qué cosa mejor hacer que lo que estás haciendo y lo sigues haciendo para que no te consideren, oye, que tú eres, que te sientes la víctima. No, ahí no es que tú te sientas la víctima o el víctimo, por decir algo. Ahí es que se ha explicado tanto las razones de por qué se deben o no se deben hacer las cosas, que cuando la persona te la hace, tú te quedas meditando. Por ejemplo, yo me he quedado meditando en personas que son así. Digo, bueno, entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Mira, pedazo de... No te gusta, te lo voy a hacer para que te goce. Pero la persona dirá, no, es que ese no es mi pensamiento. ¿Por qué? Porque yo no lo estoy haciendo para molestarte a ti. Es que cada persona, cada cabeza es un mundo. Entonces hay personas perfeccionistas y otras que no lo son. Ahora entonces, también de lo perfeccionista. Entonces el perfeccionista no le gusta que se ponga. Y lo importante es que nosotros nos analicemos, que saquemos las cosas que perjudican a los demás de nosotros, cada uno. Es decir, cada uno tiene sus deficiencias, sus cuestiones. Vamos a analizar, estas son las obras de la carne que están en la Biblia, pero yo quiero analizar algunas cosas que nos dominan a todos. Exactamente. Algunas cosas que nos dominan a todos, que para que tú reflexiones, cada una de estas anomalías, diríamos así, darían para hacer un comentario durante un término de una cápsula de esta, pero simplemente lo vamos a nombrar para que tú las analices. Para que analices cuál de esas te puede dominar en un momento dado. Y empezamos por la flojera. ¿Qué es la flojera? Es decir, analiza si eres flojo o no eres flojo, o cómo amaneces todos los días, si quieres la comodidad, ese confort en que te encuentras en un momento dado, te sientes que no tienes compromiso con nadie, tú eres egoísta, estás en el confort. Tenemos la envidia, bueno, eso ya lo sabemos, la negligencia, eres negligente, no actúas como deberías actuar para cumplir tus compromisos, la irresponsabilidad, no te haces responsable precisamente de tus decisiones y de todas las obligaciones que tienes en tu hogar, en tu trabajo, con la sociedad, etcétera. La indiferencia, no te importa lo que le pase a los demás, ¿no? El juzgar, cómo juzgas a los demás. Tú te sientes siempre la persona que no le haces daño a nadie, tú eres el puro y los demás son los pecadores. La indolencia, no te dueles del mal ajeno. No te importa nada, tú piensas que los demás son los que deben actuar, ¿no? Los que tienen un ministerio, pero tú no, porque tú no necesitas eso. El pesimismo, no tienes esperanza, no estás creyendo en la palabra, la culpa, el estrés de la forma como actúas, entonces viene ese estrés, el derrotismo, la mentira, el chisme, la impaciencia, es una lista la ira, la burla, el temor, en fin, todas estas cosas hay que analizarlas, qué me domina de cada una de ellas, y tenemos que combatirlas. Exacto, enfrentarlas. Y tenlo por seguro que de todas estas tenemos 2 o 3 que nos dominan. Exactamente. Pero nosotros tenemos que formar el carácter, es decir, con el carácter de Yeshua, con la palabra, tenemos que dominar todas estas obras de la carne y echarla fuera para que haya armonía en el hogar. Exacto. Para que haya armonía, y si lo hay en el hogar y en los hogares, hay en la sociedad. Y precisamente esto es algo, toda sociedad se componen de las familias. Entonces, conforme sea la familia en determinado país, en determinado condado, donde sea,
así será la sociedad que se vive allí. Exacto. Entonces, esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, ¿no? Exacto. Entonces, este es el pan diario. O sea, que analicemos cuál es el enemigo que está dentro de nosotros que nos sigue dominando. Pero que lo más triste es que lo conocemos. Conocemos el enemigo porque hemos hecho guerra espiritual, hemos levantado cadenas de intercesión para destruir a Satanás, a los demonios. Bueno, eso no te ha servido de nada porque el demonio sigue vivo y sigue actuando. Pero tienes un enemigo interno, tú y yo, todos los seres humanos tenemos un enemigo interno que es lo que nosotros creemos y eso está bien. Tú puedes creer a tu manera, pues tienes el derecho legal, según dice la Escritura, somos personas individuales. Yo puedo creer que los lápices deben ponerse en un puesto y eso está válido. Mi esposo puede creer que los lápices deben tirarse a la calle. Eso está válido. Entonces, ¿dónde radica el asunto? ¿De qué radica el enemigo interno que tenemos nosotros? ¿Cómo enfrentarlo? Bueno, que entonces él me dice, bueno, los lápices hay que tirarlos en el patio y cuando necesitemos un lápiz vamos al patio y los recogemos. Yo le digo, no, los lápices debemos tenerlos en una cajita dentro de la casa para tenerlos ahí. Entonces, viene un diálogo. Bueno, ¿por qué no debemos tirarlo en el patio? Porque, oye, yo no voy a ir todos los días al patio a recoger el lápiz, pero si está en una cajita, lo cogemos, nos ponemos de acuerdo y eso se establece ya como un patrón de vida. Así es que funciona la vida. No es que tú dejes de pensar lo que tú crees y cómo tú crees la vida y cómo tú crees que las cosas deben ser. Tienes que decirlo, tienes que expresarlo, tienes que manifestarlo para que se forme un diálogo. Después del diálogo tú das tus razones, la otra persona da sus razones. Y cuando las dos razones se juntan, sale una que tomamos no unilateralmente, sino en acuerdo. Ese es el acuerdo que dice la Escritura. Ya tomamos una decisión, oye, esto no me gusta por esto, a mí no me gusta esto por esto. Cada quien dio su manera de pensar, cada quien dijo lo que tenía que decir y llegamos a una sola conclusión. Y cuando llegamos a esa conclusión hay que respetarla. Hay que respetarla para no violar las incomodidades que la decisión o lo que tú pensabas o lo que yo pensaba te estorbara o te molestara. Pero cuando una persona repite la misma acción toda la vida, hay un trasfondo psiquiátrico, psicológico muy fuerte. Todos muy hay una locura. Hay el una mundo locura. está loco. El mundo está loco. Hay un libro que se llama el psicoanálisis del hombre normal. Yo me lo leí cuando estaba muchacho. Y es un psicoanálisis para los locos. Y el autor habla del psicoanálisis del hombre normal, es decir, de todos los seres humanos que creemos que somos normales, necesitamos de un psicoanálisis. Exactamente. Porque hay locura, ¿sí? No hay un límite entre la cordura y la locura. Exacto. Entonces debemos analizarlo. ¿Qué es el pan de hoy? Analiza cuál es el enemigo interno que está dentro de ti, que no has enfrentado porque no conoces la razón, porque no lo has enfrentado y estás trayendo dificultades a tu vida personal, a tu vida con tu pareja, sea tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus familiares, en el lugar donde te congregas, en el lugar donde trabajas, etcétera, etcétera. Así que espero que tomes un café calientico y medites sobre el enemigo interno que está en nuestras vidas y qué pasa con ese enemigo cada vez que tú lo acaricias y lo dejas salir. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Porque son lógicas, ya las sabes. ¿Y por qué permites que eso suceda? Para que sucedan los mismos efectos que siempre han sucedido. Así que esperamos en el día de hoy que tú con un cafecito calientito y un pancito como este que acaba de descender del cielo lo puedas disfrutar y tomar decisiones sabias y correctas. Te recuerdo que el día sábado, o sea el 5 de septiembre, estamos a 4 días. Sí, porque hoy es jueves, ¿verdad? Viernes, sábado, no, estamos a 2 días, perdón, de nuestro taller que vamos a dar, que tiene que ver con la cosmovisión de estos tiempos. Déjame decirte, man, por favor avísale a tus amistades, familiares, conviértete en un vocero de la verdad presente. Estamos en un mundo real que tú no puedes negar lo que estamos viviendo. Estamos en una temporada final de nuestro gobierno aquí en la Tierra, no que se acabe el planeta Tierra, sino del gobierno que el Padre nos ha dado. Tú debes saber qué es lo que está pasando, cuál es la intención de los gobiernos actuales y cuál es la intención de los hombres malignos que tratan de dominar el planeta Tierra. Así que espero que entres a nuestra página mypanglobal.org y por favor inscríbete hoy. No esperes el sábado porque va a ser muy difícil. Es un taller que debes estar. No es que si tú quieres, es que debes estar
para que entiendas cuál es la cosmovisión de estos tiempos. Esta noche es la noche más gloriosa porque es el día que nos congregamos en nuestra casa paterna. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, pues puedes congregarte con nosotros hoy a las 8 de la noche, hora Miami, Florida. Entra a mipanglobal.org y ahí vas a tener toda la información para que te puedas congregar esta noche con nosotros. Estamos trayendo un tema extraordinario sobre qué es la enfermedad y qué es la dolencia, cómo me deshago de ella y cómo yo puedo vivir sana en medio de un mundo que está lleno de tantas enfermedades. Que la paz del Altísimo esté contigo y que la gloria del Dios Todopoderoso llene tu vida hoy como nunca antes la había llenado. Bendiciones a todas las personas que están escuchando a Nancy Ruiz. Ajá, a Nancy Ruiz. Le estamos dando, nos trata el dúo dinámico, gracias. Exacto, gracias a Carmen Sánchez, a Carlos Hernández, a ¿quién es esta? Estela Corona, espera un momentito, Sony Ruiz, me parece. Sony Ruiz, Mónica Sánchez. Gómez. Sánchez, Beatriz, creo que es. Castro, espera un momentico. Niurka Adams. Bueno, todas las personas que no solamente ahora mismo están con nosotros, sino que en el transcurso del día entran a esta cápsula Mi Pan Diario, que es el pan que todos los días el Padre desciende del cielo. Bendiciones y nos vemos el lunes a las 8 en punto de la mañana. Bye bye.